A todos bendiciones, es un gusto, un placer también el poder estar con ustedes y continuar en este proceso de adiestramiento. La última vez nos quedamos en la profecía de Simeón, cuando él habla y profetiza acerca de Jesús como una señal. Vimos que prácticamente hay varios puntos que hay que tratar al respecto y tocamos en la enseñanza anterior solo el primero, cuando decíamos que una señal puede causar la caída o levantamiento de muchos, exactamente como Simeón anunció que sucedería. Estuvimos viendo que no era que Jesús prácticamente empujara a alguien para que cayera, ¿verdad? A propósito, o tomar a alguien de la mano para levantarlo. No, más bien es la respuesta que cada uno tuvo en ese tiempo, en ese momento, a la reacción a su persona, es lo que causó su caída o causó su levantamiento también. Número 2 o segundo, una señal puede ser contradicha, puede ser objetada y rechazada. Encontramos que Simeón dice allí en el pasaje que leímos de Lucas capítulo 2, vamos nuevamente y veamos esa parte que es muy importante. Lucas capítulo 2, el verso 34. Dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y dice, y para señal que será contradicha. Bueno, una señal entonces puede ser objetada, puede ser rechazada. Cuando dice esto Simeón, es porque a muchas veces no les gusta que les pongan una señal. Y entonces no les gusta lo que lo que indica también la señal. Entonces es muy fácil de, entre comillas, querer alterar la señal. Vienen y la quitan. Hacen caso omiso de la señal. Pero el que quiten una señal, no pueden quitar el principio, no pueden quitar la ley sobre la que se basó esa señal. Ahora, por eso es de que hay algunos que objetan una señal, pero qué pueden lograr con eso? Estar contrariando una señal, estar objetando una señal. Definitivamente debemos entender que el mensaje que tiene la señal es inalterable. Por eso en el tiempo, en aquellos tiempos, Israel, cuando no le gustaba una señal, definitivamente lo que hacían era matar al mensajero. Y creían que con matar al mensajero, ahí se iba a borrar totalmente el mensaje también. Y nunca fue así. El mensaje siempre permaneció inalterable. El mensaje permaneció igual. Como decíamos en la enseñanza anterior, pues hay una señal, por ejemplo, de tránsito, y alguien no está de acuerdo, no le parece, quita esa señal. Porque alguien no esté de acuerdo, porque no le parezca y porque la quite, no significa que desde ese momento ya quedó totalmente borrado lo que se estableció a través de una ley, por ejemplo. Eso sigue inalterable. Tercero, una señal saca a luz lo que hay en el corazón de la gente. En Lucas, donde estamos en el capítulo 2 y verso 35, el siguiente verso dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos, dice, de muchos corazones. Muy bien, Jesús dejó expuesto
lo que estaba en el corazón de las personas. Llama mucho la atención que en cierta ocasión, ahí en Lucas capítulo 18, Jesús enseña acerca de un fariseo. Y lo que Jesús dice acerca de él es en Lucas 18, 10. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos, desde el verso 9, como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propicio a mí, pecador. Jesús, cuando enseña acerca de este fariseo, Jesús permite que se revele, que se muestre el corazón de este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre abrió su boca y comenzó a hablar de sí mismo. Pero Jesús dice: os digo en el verso 14, que este descendió a su casa justificado, el último, ¿verdad? Estábamos hablando del publicano, dice, antes que el otro, antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, dice, será enaltecido. El fariseo parecía muy devoto, aparentemente un hombre muy santo, habla incluso de sus oraciones, hablaba también de sus diezmos, pero cuando Jesús vino, lo que hizo este fariseo fue solamente exponer lo que había en su corazón. Eso fue lo que exactamente hizo, y entonces Dios probó, a través de Cristo Jesús, probó el corazón de este fariseo. Una señal entonces saca a luz lo que hay en el corazón de la gente. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno, pero necesita una señal para que sea descubierto, o sobre todo que sea sacado o saque de su corazón y todos puedan conocer realmente cómo es aquella persona. El hijo de Isaías, puesto por Dios como señal a una nación. Isaías capítulo 8 es un caso sorprendente. Muy pocos han visto este caso, pero vamos a verlo juntos y encontrar esa parte tan fuerte que nos va a enseñar también. Dice en Isaías capítulo 8, verso 2, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Dios le da un mensaje, en este caso al profeta Isaías, pero cuando va a tener un hijo, él determina el nombre que este hijo debe tener, así como lo determinó en Jesús, que él sería una señal, y él dijo: y llamará su nombre Emmanuel, que quería decir Dios
con nosotros. Esa es la señal. Pero en este caso, el hijo de Isaías significaba, o sea, el nombre era Maher Salal Hasbaz. Y su nombre significaba juicio. Y entonces, este vino como una señal de parte de Dios para juzgar a su pueblo. Definitivamente, la manera en cómo fue etiquetado, por decirlo así, el hijo de Isaías fue sorprendente. El apóstol, cuando escribe, dice: tratemos de imaginar una conversación como esta, que de repente alguien llegaba con Isaías y le decía: ¡qué niño tan hermoso! ¿Cómo se llama? Juicio. La respuesta: perdone, siento haberle preguntado eso. No iba a ser cómodo nunca decir: ¿cómo se llama su hijo? Juicio. En una sola palabra. Encontramos nosotros entonces que Dios hizo esto porque Dios lo estaba enviando como una señal al hijo del profeta Isaías. Pero también nosotros más adelante encontramos a Ezequiel, que por su actitud es puesto como una señal. Vayamos a ver juntos Ezequiel entonces, el capítulo 24 de Ezequiel, verso 15. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados, dice acá. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? ¿No nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Ezequiel entonces tuvo que explicarles que su esposa, en este caso, al quitársela al Señor, al decirle: voy a quitarte el deleite de tus ojos, lo iba a hacer por señal, para darle una señal al pueblo. ¿Qué significaba esto? Que el santuario en aquel tiempo era como un deleite para el pueblo. Pero iba a venir el enemigo, los iba a conquistar, iba a derribar, iba a destruir, pero ellos no iban a tener oportunidad de lamentarse, ni siquiera de llorar. Entonces viene Dios y le dice al profeta Ezequiel: voy a quitarte el deleite de tus ojos. Y se lleva a su esposa. Muere la esposa del profeta Ezequiel. Entonces, ellos esperaban que Ezequiel se lamentara, llorara, hiciese luto, y bueno, toda la costumbre que había cuando fallecía alguien. Pero Dios le mandó que no. En otras palabras, que el comportamiento del profeta iba a ser normal, como que nada había pasado. Y así exactamente sucedió, así lo hizo. Entonces todos se asombran y dicen: ¿no nos vas a
explicar qué significan estas cosas que haces. O sea, tu mujer se murió y estás como que nada. No has llorado, no te has enlutado, no te lamentas. Estás como que sin eso tiene que tener un significado para nosotros. Claro, le dijo, el que el Señor se haya llevado, que Dios se haya llevado a mi esposa, es por señal para ustedes. Así va a suceder también con el santuario. Y cuando los enemigos vengan y destruyan, conquisten y destruyan, no habrá tiempo para llorar, no habrá tiempo para lamentarse, para enlutarse. Esto es lo que ha dicho el Señor. Así es de que esto es por señal para ustedes. Entonces alguien podría decir, pero a ver, ¿eso no es injusto de parte de Dios que se haya tenido que llevar a la esposa del profeta Ezequiel para enseñarle a todo el pueblo? Alguien puede decir, ¿qué culpa tenía el profeta Ezequiel? Entonces, cuando vemos esto como una injusticia de parte de Dios, al considerar realmente lo que Dios hizo, nos damos cuenta que realmente Dios tuvo misericordia de la mujer del profeta, o de esta mujer. ¿Cómo así que tuvo misericordia? Sí, porque aclara acá nuestro apóstol que durante la época que Ezequiel fungió como profeta, Nabucodonosor sitió Jerusalén. Y cuando hubo terminado el templo, cuando lo había ya destruido y quemado, las mujeres fueron violadas, las familias fueron masacradas. Entonces, Dios tuvo misericordia de la esposa del profeta al llevársela, porque hubiese sido, imagínense, para el profeta que hubiese sido violada o masacrada ella junto con las demás mujeres. Sin embargo, por eso Dios no es injusto, y en todo lo que Él hace y lo que manda no hay despropósito alguno. Por eso tenemos que comprender todos que necesitamos ser señal. Todos y cada uno de nosotros, señales vivientes. Estamos en el tiempo donde Dios no dice, eso de la señal fue antes, fue para aquellos tiempos. Ahora, tú y yo, en este tiempo, debemos seguir siendo una señal, y una señal viviente, una señal dada por Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por la manera que nos enseñas, nos instruyes, la manera que nos adiestras también. Gracias por revelarnos tu corazón, por darnos a conocer tu palabra y tus palabras, para que nosotros podamos comprender tu plan y tu propósito también. Bendecimos tu nombre y una vez más te damos gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Sea bendito tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Terminamos el capítulo 3 de esta manera. La próxima enseñanza continuaremos con el siguiente capítulo, y espero que tanto ustedes como y todos los que estamos en el adiestramiento, que podamos comprender no solamente la razón del adiestramiento, sino las palabras que el Señor está trayendo cada día a nuestras vidas.
esa revelación que tiene un fin, que tiene un propósito para nosotros, y que podamos aplicarla y aplicarla correctamente también. Les bendigo a cada uno de ustedes y espero muy pronto poder también saludarles. Un abrazo para todos.